Todos los años, por estas fechas, el Martes Santo, solemos debatir sobre la Semana Santa, ya no a nivel de Medina del Campo, sino a nivel general, la Semana Santa, si es fervor popular, si es pasión, si es religión o es turismo. Pues de todo ello vamos a conversar con nuestros invitados. En primer lugar saludamos a Fernando Vidal, que en este caso, bueno, pues es agente de la Mancomunidad, pero también hay que recordar que forma parte de la Junta de la Semana Santa de Medina del Campo. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Está acompañado por Luis Gil, que Luis Gil en este caso viene representándose a Luis Gil, pero siempre que vienes por aquí, Luis, vienes como en este caso como el presidente. Yo siempre me represento a Luis Gil. Como presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Patrimonio. Y hablando de patrimonio. En este caso vengo como Luis Gil. Sí, pero no hay que ignorar la parte de patrimonio que tiene también la religión. Sí, Luis, bueno, no, pero aquí vengo como Luis Gil porque la Asociación del Patrimonio, vamos, la Asociación de Amigos del Museo de la Feria y del Patrimonio, hay socios de todas las tendencias y yo voy a hablar de cosas que seguramente con muchos no estarán de acuerdo y dirá usted a qué va allí a hablar de cosas que no. O sea, perfecto. Vengo como Luis Gil. Como Luis Gil. Javier Cuevas es el presidente, director del Grupo 10, que no sé si vas a representar a todos los medios de comunicación, porque me imagino como Luis Gil habla de todos, ¿no?, dentro de la religión. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que cuando dice Luis Gil no hay mejor forma para hablar y decir lo que uno piensa que representarse a uno mismo. Así además no está expresando opiniones de segundos ni de terceros. Estamos hablando en estos debates que, como decíamos antes, bueno, pues son amistosos y cada uno expresa un poco lo que siente y ya está. Cuando representas a otra gente ya parece que hay que ir con pies de plomo, porque una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es lo que representas. En este caso, pues yo creo que aquí los cuatro nos representamos a nosotros mismos y diremos un poco lo que opinamos de cada una de las cuestiones. Bueno, pues nos falta presentar al último invitado. No sé si he dejado, no el mejor para el final, pero sí el más representativo de la religión, porque es párroco, que viene con sus alzacuellos y marca un poco tendencia, ¿no?, de los demás contertulios. Juan Molina, buenas noches. Muy buenas noches. Yo me represento a mí mismo, pero claro, desde el momento que me he visto así, sí, también represento a una institución. Bueno, Fernando, hablamos de la Semana Santa. ¿Qué es? ¿Fervor popular? ¿Es folclore? ¿Es religión? ¿Sentimiento? ¿Qué es la Semana Santa? Intervención rápida y luego ya entramos un poco en materia. Rápido, volviendo a lo que estabais diciendo, yo también me represento a mí mismo, ¿eh? No me metáis en... porque bastante tiene uno. Pero vamos, yo creo que representa a todos y cada uno de las vertientes que acabas de comentar, de turismo, de patrimonio, de cultura, de tradición, de arte, de fervor, de pasión. Yo creo que aúna muchísimas cosas la Semana Santa, y la aúna en una semana concreta, o bueno, en más tiempo, ¿no? Pero lo aúna muchas cosas en poco tiempo, y eso, bueno, pues es un cóctel pues muy interesante, y para nosotros que somos de aquí de Medina del Campo, y Medina, que tiene una vinculación muy... bueno, de muchos siglos atrás, bueno, pues yo creo que es para Medina y para todos los que vivimos en Medina, pues muy importante. Javier Cuevas, la Semana Santa, ¿qué es? ¿Fervor popular? ¿Es religión? ¿Es muy folclore? complicado, es muy complicado hablar de la Semana Santa si no nos retrotraemos un poco a la historia de la Semana Santa. La historia de la Semana Santa parte de verdadera pasión, de verdadero fervor, de verdaderos creyentes que cuando sacaban a los santos tenían una devoción, les pedían, era verdaderamente la pasión de la propia religión. A partir del transcurso de los años se ha ido cuidando otros conceptos dentro de la Semana Santa, como es la cultura, como es la imaginería de las figuras. Luego esto ha hecho que se desarrolle un turismo alrededor de la Semana Santa, y no deja de tener, con el tiempo no deja de tener un poco de todo, pero no nos olvidemos que el núcleo parte de la pasión y del fervor de los propios cristianos, cuando en la época más remota, aunque solo tuvieran una figura, tenían un fervor por ese Cristo, por esa Virgen, por lo que fuera. De ahí parte todo. Lo demás, podemos hablar de muchas cosas, pero la semilla de donde parte todo es esa. Juan, hablamos de sacerdote, ahora mismo de la Semana Santa, ¿qué es fervor popular? ¿Qué se nota desde la Iglesia cuando van los feligreses en Semana Santa? Pues yo, mira, cuando has hecho la pregunta y escuchaba aquí a los compañeros, estaba pensando, siempre estas cosas salen, ¿no?
cuando hablamos de Semana Santa, ¿de qué estamos hablando? Claro, porque cuando hace uno la pregunta, ¿qué es la Semana Santa?, uno responde según lo que en su cabeza entiende por la Semana Santa, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, para mí Semana Santa son los oficios que celebramos dentro del templo. Esa es la Semana Santa. O sea, la celebración de la Semana Santa es la cena del Señor el Jueves Santo, la pasión del Señor el Viernes Santo, la vigilia pascual el sábado de Resurrección, sábado santo, el domingo de Pascua. Eso es la Semana Santa. En torno a eso, como decía muy bien aquí el hermano, se generó con el devenir del tiempo que el fervor de la fe se sacaba a la calle. Pero no es al revés. Es decir, el origen está en la celebración litúrgica, que luego se hizo celebración popular. Y muchas veces también porque en la época en la que empezaron las imágenes y todo esto, pues la fe era, la gente también, la cultura, la manera de hacer catequesis visual, ¿no?, con esos pasos tan bonitos. Pero para mí la Semana Santa, pues claro, es la celebración del misterio, así me va a poner un poco profundo ahora con esto, así un poco serio, pero es la celebración del misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y a partir de ahí, pues un montón de cosas alrededor, que son todas hermosas, son todas bonitas. Bueno, pues Luis Gil, me lo vas a preguntar ya antes de que me lo preguntes. Sí, la primera pregunta para introducir lo que es la materia. Para mí es muy difícil hablar de la Semana Santa porque entiendo de que, en primer lugar, son sentimientos. Y hablar de los sentimientos es muy complicado porque los sentimientos de cada uno, pues, no tienen por qué converger. Entonces, hablar de sentimientos, una persona que mejor opina lo contrario, pues yo, desde mi humildad, quiero, ante todo, que si no digo lo que mucha gente piensa, pues le pido disculpas, pero vamos, mi idea no es ofender a nadie, ¿no? La Semana Santa, como el padre ha dicho, yo creo que para una minoría representa religiosidad, pero para el resto, yo creo que, mira, ahora acabo de tomar un café aquí cercano y lo primero que leo en la prensa es, va a hacer buen tiempo. Algo me está diciendo eso de que va a hacer buen tiempo en Semana Santa. Yo creo que es turismo, consumo, viaje, vacaciones, y excepto un poquito, pues es religiosidad. Esa es mi opinión de lo que ahora mismo puede representar la Semana Santa. Para la mayoría, vacaciones. Para una minoría posiblemente sea la religiosidad que ellos crean. Por eso digo que son sentimientos de cada uno y es muy difícil hablar de los sentimientos. Ahora me imagino que iremos profundizando y vamos debatiendo estas cosas. Sí, llama un poco la atención porque viendo datos, el 50% de los españoles, Juan, padre, no son religiosos. Es decir, la mitad de los españoles no son religiosos, pero luego ves en Semana Santa que hay, no sé si aprovechan la tendencia, ¿no?, de ser cofrades, de participar para ir a... Yo creo que sí, es el folclore religioso, que es otra cosa, ¿no? Prueba de ello es que yo, por ejemplo, no hace mucho, además, hablaba con una señora y me decía, me encanta la Semana Santa, me lo dijo así, ¿no? Y yo le dije, sí, ¿qué es lo que más te gusta de la Semana Santa? Y yo estaba esperando que dijera, pues la cena del Señor el Jueves Santo, el lavatorio de los pies, o la vigilia pascual. Me dice, a mí me gusta este paso. Y yo le dije, está bonito, digo, pero digo, eso forma parte también de lo que estabais diciendo, ¿no?, del folclore religioso. La inmensa mayoría de los cofrades que tenemos en tantas cofradías son jóvenes, pero luego vas a los templos y no están esos jóvenes. Entonces dices, efectivamente, lo que estabas diciendo, Luis, es que tienes toda razón. O sea, ha habido algo ahí que ha hecho que lo que el origen es la fe, se ha perdido por el camino y se ha quedado, digamos, con el envoltorio, con todo el respeto, porque el envoltorio es hermoso, pero cuando le quitas el sentido, ¿qué sentido tiene ir detrás de un Cristo si no crees en el Cristo? ¿Me explico? Sería un poco complicado. Javier. A ver, yo en esto voy a ser más, digamos, más didáctico, ¿no? Porque me toca un poco más mi mundo, que es el marketing, el neuromarketing. Decía Luis,
¿por qué hay tanta diferencia entre una semana cualquiera y la Semana Santa? Es el sentimiento de lo que nosotros llamamos sentimiento de pertenencia de grupo. Es decir, la cofradía tiene algo más que la propia religión. Es un sentimiento que perteneces a un grupo, a un paso. Porque claro, si estamos hablando de temas religiosos, si tú lo sientes es igual este paso que el otro, pero no, cada uno es de su Cristo, de su Virgen, porque tiene un sentimiento de pertenencia a un grupo concreto. Hasta llega el punto que cuando nacen los chicos rápidamente les apuntan, y perdonar que haga este paralelismo, por ejemplo, con el fútbol, porque es real, les apuntan porque quieren que siga con ese sentimiento de grupo. Y una de las cosas, porque si le preguntaras a la gente, ¿por qué vas a ver una procesión? Realmente, ¿cuánta gente hay que sabe verdaderamente, y a lo mejor Luis en eso podría decir normal, ¿cuánta gente sabe verdaderamente una diferencia entre una talla que es una maravilla y otra que a lo mejor no es tan buena? En cuestión de arte hablo, ahora en cuestión de arte. Pero la gente lo que busca es ese sentimiento que desprende la masa de fervor. Que además ese sentimiento de fervor se traslada, porque pasa como en todas las masas. Cuando tú ves un partido y ves llorando a la gente gritando, cuando la ves desde fuera y dices, ¿qué sentido tiene que estén llorando y gritando por meter una pelota dentro de 3 palos de una portería, de llorar o saltarse o hacer cosas? Diré, esto o estás metido ahí dentro y todo ese sentimiento del resto de la masa te va influyendo y te influye, y fundamentalmente todo el sector turístico, que por cierto va a haber 9,4 millones de desplazamientos, que si tú tienes un fervor religioso por tu parroquia, no te desplazas, vas a tu parroquia, vives la liturgia en tu zona, pero claro, ya tiene el componente turístico. Entonces, ¿por qué la gente cuando va a ver y sacan y ven a la gente y sacan a la Virgen del Rocío y saltan la verja? Eso es un espectáculo de ver, te guste o no te guste la religión, porque ellos desprenden ese fervor y es lo que la gente busca. Claro, esta Semana Santa luego tiene un componente también, no solo español, esta Semana Santa está haciendo que vengan montones. Yo estuve en Sevilla el fin de semana pasado, estuve viendo ya alguna procesión allí. Ese sentimiento que desprende la gente va más allá de lo religioso, es decir, es un sentimiento de pertenencia, de esto es nuestro, de esa sensación que tiene la gente. Y eso es muy complicado explicar fuera de una serie de parámetros del ser humano, de pertenencia de grupo, de que admiramos que se junte un montón de gente para hacer algo, lo que sea, algo. Admiramos que se junten para hacer algo, y eso es un poco, a raíz de ahí crece un nuevo mundo, un mundo paralelo a la liturgia, que es de la semilla que nace, que yo no dudo que nace de esa semilla, pero nace un nuevo mundo de devoción, en algunos casos, pero es una devoción muy limitada en el tiempo, porque esa devoción no está durante todo el año. Y de hecho, no lo sé, no tengo esa estimación, y si la tuviera, no, a lo mejor no es el momento de decirla, de todos esos cofrades, ¿quién son realmente los que luego durante la semana van a la liturgia, van a la misa, van los domingos? No lo sé, pero nos podríamos llevar una sorpresa. Sí. Nos podríamos llevar una sorpresa. Fernando. Bueno, pues entrando un poco en lo que ya estáis ahí comentando de fervor, de turismo, de viaje, bueno, vuelvo a repetir un poco que hay mucho de todo, mucho de sentimiento, como decía antes Luis. Claro, explicar los sentimientos, cada uno tiene los suyos, los propios, los de la familia. Uno tiene igual una tradición familiar, como bien decía aquí, pues de que igual tú incluso metes a tu hija en algo, ¿no? Ya, o desde que ya nace ya dices, vas a ser de... Eso está claro. Lo hacemos un poco todos los padres, y los padres primerizos igual más, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, o yo por ejemplo, pues veo muchísimos puntos de vista y que convergen efectivamente desde la fe, porque si no fuera por eso no habría nada más. O sea, pero es porque hay algo. Y esa semilla pues va creciendo en diferentes formatos. Unos la van cogiendo de una manera y otros de otra. Por ejemplo, mucha gente también se desplaza. Yo tengo amigos ahora mismo que son cofrades de Medina, que están en León, o que están en Valladolid, o que están en Sevilla, o que están en Toledo, o no sé dónde.
Y ayer, por ejemplo, me encontraba, fíjate, ayer salíamos en una procesión en Tordesillas, aquí al ladito, y íbamos 100 y pico personas de Medina del Campo a salir en Tordesillas, y prácticamente igual, aunque me oigan en Tordesillas, salíamos igual más cofrades de Medina que de Tordesillas. No es una, quiero decir, es una anécdota, quiero decir. Pero fíjate que yo, que voy a muchas procesiones, no solo igual en Medina, tal, pues te gusta verlo. Y como bien decías, pues dices, ese sentimiento de pertenecer o de ser o de ver a ese Cristo pasa con el tuyo. Y dices, mi Cristo, pero con el tiempo también se va aprendiendo a que el Cristo del otro también es tuyo. Porque al final es verdad, uno puede ser el Cristo de no sé qué o la Virgen de no sé cuál, pero al final la Virgen, para mí, pues lo es igual en el Rocío o aquí o la de Medina, sea más bonita, más grande, más fea o más tal. Entonces, bueno, yo creo que para meter ahí un poco eso, pues yo creo que es bonito. Y luego, durante el año, fíjate, yo que participo en varias cofradías y que conozco, y tengo muchos amigos que son cofrades y otros que no lo son, claro, pues veo que durante el año van haciendo cosas, y cosas positivas, y hacen, pues yo qué sé, recogidas de alimentos, y hacen muchas actividades para ayudar a gente para temas sociales, y yo creo que al final las cofradías, y si nos retrotraemos a hace unos cuantos siglos, que ayudaban mucho pues a los enfermos, a los necesitados y todo esto, pues yo creo que hacen una buena labor, que igual deberían de hacer más labor social, más labor de ayuda, más de labor, pues podría ser, pero bueno, estamos en lo que estamos. Pero yo creo que, bueno, entre todos se hace una Semana Santa de cara a que la gente pues también muestre también la grandeza de su pueblo, por ejemplo. En este caso estamos en Medina, y fijaos las tallas que tenemos. Tenemos una serie de tallas desde hace muchísimos siglos, lo que nos denota lo que hicieron los antepasados aquí, esas tallas espectaculares que tenemos, que puedan salir en la calle desde hace muchos años. Fijaos el esfuerzo de miles y miles de medinenses desde hace tantos años. Yo me quedo también en eso, en toda esa gente que durante tanto tiempo pues puso su granito de arena, ayudó en lo que pudo, hizo lo que pudo, y nosotros pasaremos y alguien vendrá detrás. Eso yo creo que es algo muy bonito que va creciendo con el tiempo y también se va modificando con el tiempo. La Semana Santa va cambiando con el tiempo. Sí, Luis, solamente un matiz, porque estaba hablando Fernando de una cosa que me llama la atención, y es que, por ejemplo, la borriquilla de Medina, hablamos del año unos 1950, hace 73 años, fue pagada por los propios medinenses, ¿no? Un escote para sacar la borriquilla en procesión, es solamente como dato. Luis. Bueno, pues yo oyendo a Fernando veo que él habla de por un lado que la Virgen más bonita de un sitio y de otro, para mí eso no tiene... No. Ya, bueno, no digo que sea más bonita, digo que... Sí, que empezó los sentimientos de cada pueblo, de cada uno luce. Para mí son dos cosas. Por un lado es un museo al aire. Un museo al aire donde las mejores imágenes de cada iglesia o de cada pueblo sale para que yo creo que ese puede ser el origen de la Semana Santa, ¿no? Evangelizar en su día al pueblo que seguramente sería analfabeto, la mayoría, y por medio de imágenes era una forma de evangelizarlos y de enseñarles la vida de Jesucristo. Pero por otro lado, y aquí quiero ya meter un poquito meterme un poquito más, para mí representa lo más negativo de la Iglesia. Me explico. ¿Qué sentido puede tener para un extranjero que venga a España por primera vez ver a gente con esos capuchones que se utilizaban en la Inquisición? Es posterior, Luis. Claro, ya, pero esos capuchones son los que ponían a los herejes antes de condenarles. No, pero no tiene que ver. Sí, claro, es que cada uno lo vemos de una forma. O sea, ese San Benito, que se llamaba San Benito, que se ponía los capuchones, le subías a un burro y le circulabas por todo el pueblo, esos son los mismos capuchones que lleva mucha gente. Seguramente
Claro, ya veo que no. Pero eso puede significar para alguien. O sea... No creo que haya tanta cultura, fíjate. Pues ya. En el mundo, digo, para recordar claro, que viene de ahí. No, yo no digo que venga de ahí. Yo digo que eso, para mí, puede significar escenificar esa etapa, donde a los condenados, a los herejes, a los protestantes, a los judíos, cuando eras condenado, les ponían ese capuchón, como signo de su condena. Claro, yo puedo también ver eso. Lo mismo que veo imágenes de Gregorio Fernández, veo lo otro. Entonces, para mí es una etapa negra de la historia de la Iglesia, que también se puede reflejar ahí. O sea, y por eso al principio he dicho que se juega con los sentimientos, y los sentimientos puede que a lo mejor algunas cosas que se puedan decir les pueda herir, pero yo veo también eso. No o sea, sé. una etapa de la Iglesia que para mí no es la más edificante, para mí. Entonces también veo eso. Juan. Sí, yo cuando he dicho que no creo que haya tanta cultura, a ver, igual se ha entendido mal la frase, que era un poco dura, ¿no? Quiero decirte, yo creo que la gente no va más allá, no se va al pasado, a la época medieval, en la que tal. Claro. Es cierto lo que dices, ¿eh? O sea, el origen estaba ahí, y por eso la mayoría de las cofradías son cofradías penitenciales. Porque si te fijas, muchos cofrades hacen penitencia durante esos periodos, esas procesiones, van descalzo, hacen promesas, etc. Es decir, se conserva esa mentalidad de que es algo penitencial, y lo viven con mucha entrega y con mucha verdad, ¿no? Pero yo creo honestamente que es más lo positivo que lo negativo. Y no creo que haya nadie o muy poca gente que cuando vea eso se vaya a la Inquisición. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Con eso me refería con lo de la cultura. Sí, ¿no? ya. Que yo creo que le puede gustar o no a alguien, pero fíjate que hasta estéticamente esa está, bueno, a mí me parece hasta bonito. Sí, ¿no? Sí, puede Y ser los bonito, colores claro. distintos y los tipos. Es toda una liturgia. Perdona que te interrumpa. Sí. En la Inquisición, cuando se condenaba a alguien, las plazas se llenaban de gente para ver al condenado. Aunque después le quemaran o le crucificaran. Claro, o sea, como en el circo romano. El circo romano, o a sea, los cristianos para matar. Claro, o sea, que una cosa no quita la otra. O sea, que las masas sabemos las masas cómo ayudan muchas veces a eso. Sí. Dice, es que la gente, pero hay que, yo pienso, claro, A ver, cuanto más leído eres, pues más vas llegando mejor al origen. La persona que va en una cofradía se pone el capuchón no tiene por qué pensar eso. Pero yo sí lo pienso. Mirad, vamos... Aquí hay dos puntos de vista, y estamos en una época que fundamentalmente es de respeto, pero Luis tiene gran parte de razón en una cuestión. Y yo voy a contar una anécdota mía, personal, no mía. Yo tuve meningitis, me parece, con 6 años o tal. Mi madre anduvo descalza en una procesión y luego llevó un escapulario porque si me curaba y salía adelante, y bueno, me curé, salí adelante y llevó. Pero si a mi madre le dicen que tiene que matar 3 corderos y degollarles en la Plaza Mayor, estoy convencido que les hubiera degollado. Porque claro, aquí hay dos cuestiones. ¿Lo ves desde la razón o lo ves desde el fervor? Cuando entras desde el fervor, y como anécdota, estaba el otro fin de semana, me decía que hay gente que pide una hipoteca de su propia casa porque le ha tocado poner el mayor orgullo del mundo, que es poner las flores de la Virgen del Paso, y vale 15.000 euros, y el hombre le ha tocado y es su mayor orgullo, y como no los tiene, hipoteca su casa, pone las flores, y para él es el mayor orgullo que se... Quiero decir, cuando tú ves desde el prisma de la realidad, de la razón, ciertas cosas, son más discutibles. Cuando el prisma es el fervor y algo que es inexplicable, nos puede llevar a objetivos, a lo mejor, que la razón no puede explicar. No sé si con esto estoy filosofando mucho. Lo que está muy claro es que al principio de los tiempos religiosos, y hoy en día todavía, una persona, si le dicen que se va a curar, si anda descalzo y con una cadena y no sé qué, algo que a nosotros, probablemente a Luis y a mí, nos pueda parecer muy surrealista, por decirlo suavemente, pero desde el punto de vista del fervor religioso, todo tiene cabida. Y tiene cabida cosas que la razón no puede explicar.
Entonces, es verdad, con esto, quiero decir, estamos en un momento, porque además ahora mismo es verdad que estamos en un momento de respeto. Los que son muy fervorosos respetan a los que no lo son, y los que no lo son respetan perfectamente a quien tiene ese fervor. Estamos en un momento, en el siglo XXI, y nos ha pillado una época que tenemos mutuo respeto entre todos. Pero ha habido épocas que ese respeto no existía. Si no eras creyente, no te respetaban. Y en ciertas zonas, si eres creyente, tampoco te respetan. Es decir, en ambos lados de la orilla. Es decir, es muy bonito poder tener este debate en un momento, en un siglo, con una libertad de expresión y poder decir lo que nos dé la gana sin que ofendamos a nadie. Sí, eso es básico. Pero si esto lo retrotraemos a un tiempo, o lo sacamos de este contexto y lo llevamos a otros sitios, el decir que eres cristiano en ciertas cosas, porque luego podríamos entrar en este debate de los cristianos en zonas donde sus países no son de religiones cristianas, y yo ponía un ejemplo. En Egipto había 40 millones de cristianos, no sé si quedarán 4 millones de cristianos coptos, pero solo quedan 4. Casi todos los atentados, sí, porque yo he sufrido uno en Egipto, cuando yo estaba en Egipto en una iglesia, los atentados son en las iglesias cristianas. Al final, ciertas religiones sacan a los que no piensan como él. Qué casualidad que, por ejemplo, el tema musulmán es muy amigable en aquellos países donde no son una mayoría musulmana, pero donde es mayoría musulmana, tanto los judíos como los cristianos se han tenido que marchar de esos países. Y estamos en el siglo XXI, y es lo que estábamos hablando entre Luis y yo. ¿Eso viene por la razón o por qué viene? Porque al final no quieren que exista esa religión, lleva otros componentes, es decir, tú no estás en la verdad, tú no estás no sé qué, y eso está pasando en muchos países, en casi todos los países donde la mayoría no es cristiana, han ido desapareciendo los cristianos. Me pedía la palabra Juan. Sí, lo que pasa es que no es propiamente el debate de la Semana Santa. No, bueno, pero sí, tiene... Es que yo cada vez que oigo este discurso, en el buen sentido de la palabra, que no es una sí, opinión. esa opinión, pero que la apoya mucha gente, donde se separa fe y razón, yo creo que ahí ya estamos equivocados. O sea, da la sensación como que quien tiene fe no tiene razón. O sea, no usa la razón. Yo no me considero un ignorante porque tenga fe. Es decir, la fe y la razón van de la mano. La fe es razonable, por supuesto que es razonable. Y precisamente... La fe llega donde la razón se pierde. No. En donde absoluto. la explicación... No. Yo te puedo dar razones por las que creo en Dios. Y racional. Sí. O sea, usando la razón. No usando Yo luego fervor, te la doy. Ni sentimientos. De hecho, ha habido en la historia montones de grandes santos, como Santo Tomás, que eran grandes estudiosos, gente que usaba la razón. Einstein era cristiano. Sí, bueno, quiero decirte, yo creo que es un peligro identificar razón a ateísmo, fe a fanatismo. Quiero que me circunscribas la historia, por circunscribir, porque luego la razón te dice que crees en Dios, por la regla de 3, es decir, puede haberlo o no puede haberlo, si no lo hay no pasa nada, si lo hay tal. Eso que yo creo que todos lo hemos visto alguna vez, lo que quiero circunscribir es a que un acto como ir con unas cadenas o ir descalzo para que se sane tu hijo, solo te lo da la fe, no te lo da la razón. Sí, te lo puede dar la razón. Sí. No. Y si me quieres mezclar que eso es razonable para que tu hijo supere una enfermedad, esa razón no está ahí, eso está la fe, es lo que hablamos. Por eso es un debate que es paralelo a la Semana Santa, pero pensar que cualquier gesto devocional no es razón es un error. Y en la Semana Santa no solamente es fervor y sentimiento, también es razón. Es decir, yo expreso mis creencias razonadas en imágenes que quiero compartirlas con los demás y las sacamos a la calle para que todo el mundo las disfrute. Pero no estamos haciendo ningún gesto irracional, ni de gente que pierde, ¿sabes?, el norte. Es decir, es peligroso meternos en ese pantano de razón una cosa y fe otra. Fe y razón no son antónimos, o sea, no son opuestos, sino que se complementan. Y de hecho, ojo con la fe que no es bien razonada, que no es razonable, porque entonces se convierte en fanatismo. Y el fanatismo no tiene nada que ver con la fe. De hecho, hay fanatismo en el fútbol, y hay gente que es capaz de matar a otro de un equipo contrario por fanatismo.
hay fanatismo en la política y hay gente que es capaz de matar por estar en una ideología política contraria. Hay fanatismo en muchos ámbitos, no solo en el ámbito religioso. Y sin embargo, cuando una fe es razonada y es ponderada, bien reflexionada, es una fe serena, no es una fe de fanáticos. Y yo puedo firmemente creer que si hago una penitencia y la ofrezco, pues el Señor me puede escuchar mi oración o le puedo agradecer de esa manera. Y no les debemos de identificar a los que hacen esos gestos como simplemente gente que hace cosas irracionales. Yo no he dicho es que si O sacamos, no razonables. No. O no razonables. No queramos sacar. Todas las personas, claro. Una persona porque tenga fe o no tenga fe no es ni más ni menos razonable que yo. Igual te he entendido mal, entonces. Entonces, me has entendido mal. Sí. Lo que pasa es que desde la fe se hacen cosas que la lógica de la razón no te la va a justificar nunca. Tú dices que sí, pero yo digo que si mañana aquí mi amigo, ojalá no pase nunca, tiene una enfermedad y yo ando con unas cadenas y descalzo, le voy a ayudar en su enfermedad. Eso no es razonable. ¿Cómo? ¿Por qué no es razonable? Porque no es razonable, ¿Por no qué? le voy a ayudar. Le ayudará al médico, le ayudará a la medicina, También. le ayudará a otros componentes, pero También. no yo por andar descalzo. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Hombre, no vale, eso es como los padres, te estás castigado, No, ¿por qué? porque sí. no. Claro. Si quieres una explicación física, lo que yo haga fuera de su enfermedad, de su intervención, de las medicinas, de lo que haga, no le ayuda en nada. ¿Pero por qué no le ayuda? Porque no le ayuda en nada, porque al final es química, es física, y lo que le pase a él en su enfermedad no le va a ayudar en Pues nada. eso Ahora mismo, bien, hay aquí que un tú médico digas que es razón. No, un médico te puede decir que la manera suya de encarar esa enfermedad es importante, suya, no mía. No mía, Si él sabe... o de su familia o de tal, los que están en contacto, pero por mucho que yo haga por él, no es razonable que por eso mío él se vaya a curar. Mira, y hay si gente... dices que es razonable, es donde, quiero decir, es donde es que yo sí que quería... es razonable. Es decir, hoy en día te ven aquí cualquier médico que tenga, de esto cada vez está más claro, la relación íntima que hay entre lo físico y lo psíquico. Entre lo físico, lo que llaman eso, lo psicosomático. Pero es del decir, propio paciente. No, pero No de un tercero que lo conozca. Claro que sí. Tú tienes un enfermo No de en un tu tercero. casa, tú tienes un enfermo en tu casa y cómo te perciba a ti esa persona, Sí. le va a ayudar a él. Sí, pero no un Es cuarto, razonable. pero no un cuarto que no le conozca de nada y que se ponga a hacer una travesía y que se ponga un escapulario. Pero hombre, la gente que hace esos sacrificios las hace por gente conocida. Claro, por No un lo hace familiar, por sí. alguien desconocido. Sí, Pero eso es Fernando, un que hace mucho claro. tiempo que no intervienes, vamos a centrarnos un poco más Cuando en lo entramos que es la en eso, Semana sí. Santa, lo que es la pasión y lo que es la semana. Esto es pasión, ¿verdad? Lo que hemos hablado ahora. Eso es pasión, esto es apasionante, a lo mejor más que pasión. Fernando. Es que es un tema apasionante, porque, como decíamos antes, aúna muchísimas vertientes, pero de muchos tipos y de muchas casualidades y muchas casuísticas. Con lo que comentabais antes, pues claro, Luis, es algo pedagógico en el que enseñamos, bueno, pues todo lo que era la liturgia cristiana y tal, en un plan positivo, en conocer la vida de una persona que se esfuerza por ayudar a los demás y que nos enseña que aunque él fuera una buena persona, que hiciera, porque eso Cristo no creo que hiciera mal a nadie, él iba haciendo el bien por donde iba pudiendo, eso yo creo que es algo objetivo. Entonces, y que luego acabó como acabó, eso también es eso te enseña también en la vida, aunque que seas muy buena persona, luego igual puedes acabar mal pues por diferentes motivos o diferentes causas o tal. Lo que hablábamos antes de la razón, bueno, pues yo fíjate, os voy a contar una anécdota muy cortita de una cosa que pasó aquí en Medina del Campo. El año pasado, hace 2 años, estudiando un poco lo que era la historia de la Cofradía del Nazareno, bueno, pues me tocó hacer un poco pues la historia de lo que era la cofradía, y fíjate, muchas veces ahondar en la historia te ayuda a conocer más y a fijar un poco también las bases de tu propia creencia, ¿no? Y fíjate, una reina de España, casualmente aquí en Medina del Campo, tiene a su hijo muy pequeño, es el príncipe de Asturias y está aquí en Medina. Bueno, pues resulta de que cae con unas fiebres y está malo y tal. Y entonces, claro, la madre, lo que decíamos antes, la madre ve que su hijo está malo. ¿Y qué hace? Pues contacta con los que están alrededor y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que está el niño malo y tal. Bueno, pues hay aquí, bueno, pues un pan
de San Nicolás de Tolentino, que le bendicen y que tal y cual. Y entonces hacen una serie, le dan el pan, no sé qué, y a los varios días, bueno, pues el niño mejora y tal. La creencia y la historia pues nos dice que gracias a eso, bueno, pues igual podría ser otra cosa, igual pues que el tiempo, o porque yo qué sé, o porque, pero igual el ver la madre y los que allí estaban alrededor y el niño que mejoró por lo que fuera, bueno, pues ayudó a... Yo, por ejemplo, cuando hago la penitencia, dentro de lo que lo hacemos, que tampoco es algo normal, tampoco nos vamos a ir pegando con cadenas ni vamos haciendo algo raro, ¿no? Pero cuando hacemos penitencia, yo me siento, yo qué sé, cuando voy un día conduciendo por ahí, digo, Dios me ha ayudado a que no me he dado con el coche. Eso te lo digo yo. Yo siento que Dios a mí me ayuda. Otras veces pues igual no lo sentirás, pero yo siento que, digo, pues mira, intento hacer el bien día a día. Intento también acordarme de cuando he hecho una penitencia, de que lo he hecho por... Ay, mi hija, pues que casualidad tiene un poco de fiebre, pues a ver si se arregla, o a ver si mi padre, el hombre, pues mejora y tal. Pero yo creo en eso. Y mi familia, mi padre pues también dice, oye, mi hijo pues ha pedido por mí, y el hombre pues igual también él lo agradece. Yo creo que eso también entra del psicomatismo y dentro de todo. Solo un detalle, yo doy conferencias de ciencia neurolingüística, de cómo hablar para que cambie tu manera de expresarte y tu manera de comportarte y, por ejemplo, tus objetivos, y eso está estudiado. Quiero decir, que tu manera de comportarte, pero esto es una ciencia bastante exacta de cómo enfocas, depende cómo hables, qué palabras, la negatividad, la no negatividad, a la hora de enfocar ciertos temas te ayuda muchísimo, y de eso hemos dado muchas conferencias sobre la manera de expresarte, o sea, que todo lo que tú hagas sobre tu persona siempre tiene resultado, tanto para bien como para mal. Ahí está. Hablamos de tu persona, de tu entorno, cómo se comporte tu entorno. Sí. El detalle que yo decía es alguien que no está en tu entorno. Todo tu entorno es importante. Una cosita, para acabar. Y yo, por ejemplo, cuando voy en una procesión, fíjate, yo igual estoy en mi trabajo, que si me llama uno, que si no sé qué, que si no sé cuál, pam, 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 no paras. Javier está en sus cosas, Luis, aquí Juan, vivimos en un momento de corriendo tal. Yo en la procesión, por ejemplo, voy yo solo, conmigo mismo. No voy ahí hablando con el móvil, ni vas con nadie y tal. Vas tú solo y vas pensando y vas acordándote de tu familia, te vas acordando de cosas y tal. Y es una... con el que va delante, porque yo suelo ir detrás, pues con el que va delante y tal, pues voy diciendo, mira, gracias por esto, gracias por lo otro y tal. Y es una conversación con esa imagen que va delante, o con Cristo, o Dios, o lo que sea, pero yo, y me siento bien, y eso me ayuda, y yo digo, oye, pues, y me siento confortado, y eso para mí es importante. Otras personas dirán, bueno, es que es como se habla... No, pero eso nadie lo ha dudado, que uno está confortable. Vamos a escuchar a Luis Gil, que uno va en sí mismo, y como si tienes meditación y te ayuda, o como si tienes, cada uno tiene sus ayudas como él quiere, pero son cosas internas que te ayudan. Luis, eso nadie lo ha puesto en duda. Yo puedo estar de acuerdo con Fernando, pero claro, en un momento. Pero yo te preguntaría, a ti o a los demás, ¿y por qué eso no lo haces durante todo el año? ¿Que o sea, sí? Claro, es que el problema es que ese fervor que tú nos cuentas cuando vas en la procesión, me imagino que eso es lo que la Iglesia quiere que tú hagas durante todo el año. Lo que pasa es que al séptimo día de la procesión, cuando ya no hay procesiones, puede ser que se te corta ese entusiasmo. No hablo de ti, hablo en general. Se te corta ese entusiasmo y para mí eso no tiene ningún valor en el aspecto de que la Iglesia lo que quiere es que tú continúes con ese fervor. Voy a introducir otra pequeña cuña. Si vosotros lo que decís que eso es lo que tú sientes y lo que siente mucha gente, ¿por qué la gente coge los trenes y se va a la playa y se va a México? Claro, quizás es que ese es el problema. Es que se ha perdido la fe, o es que... O no. Si no se hubiese perdido la fe, yo estaría en las procesiones. No, hay mucha gente que no.
La mayoría huye. No, bueno, la la mayoría mayoría. huimos o huye y coge... Vamos, el primer día de las vacaciones, ¿qué pasó en Chamartín? El atasco que había, porque todo el mundo se quería ir de vacaciones. Se va a sus pueblos igual, a sus Sí, ciudades. o sea, yo creo que estamos en una cultura o en una de consumismo. Y eso tiene muy poquito que ver con la cristiandad, por llamarlo de alguna forma. Estamos deseando que haya vacaciones para coger el coche, ¿Me el avión, el tren. dejas darte un dato, Luis? Y, Aquellos- estamos en una sociedad de consumistas 100%, que será bueno para unas cosas. Será bueno para unas cosas, para el del bar, para el de los negocios, pero eso tiene muy poquito que ver con la religiosidad que se tendría que entender que la procesión hace en los creyentes. Pero en la costa has equivocado, Luis. Bueno, pues Los sí. mayores focos de turismo son en aquellos sitios donde las procesiones y las expresiones de fe son importantes. Es decir, en aquellas Semanas Santas declaradas de interés nacional e internacional, son focos de atracción de Sí, turismo. pero es turismo, Es decir, es en turismo. bueno, pero Es viven turismo. aquí. Es decir, quieren vivir, porque a lo mejor en ciertos sitios no lo viven. Quieren En ese ver. caso, el turismo, los Yo focos creo- de atracción de turismo de Semana Santa Yo creo que son quieren ver. aquellos sitios, si tú Bueno, coges Zamora, Medina de Roseco, Valladolid, son focos de atracción de turismo. Quiere decir, y si tú coges veranos, la playa, el no sé Claro. qué, la montaña, otra cosa. Pero aquellos sitios, ahora mismo, cualquier Castilla y León, Sí, nunca pero tiene y tanta después gente eso- Como Semana Santa. como Semana Perdona, Santa. y después eso, cuando acabe esa Semana Santa, ¿tiene continuidad? ¿Sí? Sí, ¿Tú sí. crees que sí? Sí que la hay. Te invito Pero a... tienes yo razón te invito también. si quieres. Lo que dice Luis, permiso. Sí, 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 sí. Lo que dice Luis, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. Y de hecho, yo creo que una cosa hermosa que se está haciendo, incluso desde las propias cofradías, estamos intentando recuperar, digamos, el ánimo post Semana Santa. Es decir, que haya una continuidad. Yo, por ejemplo, estoy vinculado con algunas cofradías en Valladolid, con las que con los jóvenes les he propuesto, vamos a hacer formación a lo largo del año, en liturgia, en Biblia, en otras cosas, para que en el fondo recuperemos Claro, el verdadero quede un sentido. pozo ahí, ¿no? Exacto. Quede un pozo de... El verdadero sentido de la Semana Santa, porque todo lo demás, que está bien, si es que no es que esté mal, pero no es el sentido realmente. Claro. El folclore religioso está bien, pero no es el motivo. El turismo está bien, pero no es el motivo. Claro. El motivo es la fe. Y lo que mueve a mucha gente es la fe. Y lo que dices tú, estamos en una época de una gran secularización. Sí. Muchísima gente ha perdido la fe por el camino. Pero incluso gente que se considera cristiana, ¿eh? Y no tiene Sí, fe. sí. Tú sabes, sí, porque esto es Semana Santa, pero si tú supieras la de gente que se bautiza al hijo y es el único día que le ves, porque ya no le vuelves a ver hasta que llega la comunión y a lo mejor ni eso, y dices, eso no es fe. Tampoco es fe que yo le tenga mucha devoción a los santos que tengo en mi casa. O sea, eso puede ser superstición, ¿eh? Por eso. No necesariamente es fe. La fe tiene que ir transformándote la vida. Tiene que hacerte ir viendo la realidad desde los ojos de la fe. Entonces es una fe madura. Es Claro, una fe que... claro. Y yo como creyente, como sacerdote y pastor de mi pueblo, de mi gente, llevo 5 pueblos, yo disfruto las procesiones. Porque para mí ese Cristo lo es todo, ¿no? Pero yo sé que eso es una imagen simplemente. Es una imagen, claro. Pero como decíais antes, ese Cristo es el mismo que el Cristo de la otra cofradía, que la Virgen de la otra Claro. cofradía, porque yo a quien sigo y a quien amo es al Cristo, no en forma de talla, sino al Cristo real y a la Virgen real, es a los que yo amo, ¿no? Sí, sí. Y lo que me gusta es ver que el pueblo mantiene ese amor, ese cariño a... Pero claro, desde la Iglesia estamos intentando recuperar el verdadero sentido. Es como cuando llega la Navidad que te ponen esas películas que dice recuperemos la Navidad, el sentido verdadero de la Navidad, ¿no? Os voy a contar una anécdota. Claro. Nosotros, y ahora, mira, sabéis que hemos estrenado otra televisión, Canal Cine. Todas las películas del Canal Cine de Semana Santa, Cuobat, y los 10 mandamientos, pero la gente no se cansa de verlas. Claro, es que son muy guapas, ¿eh? Todos los años. Y la gente, y de hecho en Canal Cine durante toda la semana de Semana Santa, tenemos un ciclo de películas de Semana Santa. Ben-Hur, Cuobadi, Porque la gente, Moisés. cuando llega, tiene una predisposición especial a verla. No sabemos por qué. El ambiente, Esta nueva ¿eh? película El ambiente. la pones en verano y, Y no. y ese ambiente no. Claro. Pero al final, para contestarle un poco a él, todo lo que te haga sentir bien, que no haga daño a los demás,
yo creo que no hay nadie que esté en contra. A mí mañana una persona que rece y se siente bien consigo mismo, yo mañana no le voy a decir que está haciendo nada mal. Entre otras cosas, porque yo no creo que tenga la verdad de nada. Por eso al final soy un pobre humano y no creo que tenga la verdad absoluta de nada, porque aquel que crea que tiene la verdad absoluta tiene un verdadero problema. Entonces, a partir de que tú te sientes bien, luego entramos en la otra parte. Se traslada, eres mejor persona cuando sales a la calle, realmente ayudas al prójimo, tienes esa fe que tú tienes en esa Virgen, en ese santo, en esa Semana Santa, esa devoción que tienes, al final eso cuaja para que tú lo traslades en ser una buena persona, en ayudar al prójimo, en ayudar al que más lo necesita. Esa es la parte que realmente es el resultado de la fe. Digamos que la fe es un sentimiento con un resultado que es que te convierte en mejor persona. Digamos que es eso. La Semana Santa, la gran pregunta es, ¿la Semana Santa verdaderamente vuelve a inculcar esos valores a la gente para que cuando acaba la Semana Santa piense, debo de ser mejor persona, debo de ayudar más al prójimo, debo de estar más involucrado con aquellos que me necesitan? Bueno, pues una pregunta quizá para todo el mundo en general y cada uno que la exprese como crea. Una anécdota cariñosa, porque es cariñosa. Yo con mi pueblo, mi gente, esto cariño lo que quiero decir. El domingo de Ramos sacamos la borriquiña en uno de los pueblos, no digo cuál. Bueno, ya se va a saber, si alguien sabe qué pueblos llevo ya sabrá cuál es, pero bueno, sacamos la borriquita y fue precioso, estaba el pueblo abarrotado. Las 7 cofradías, bueno, ya he dado más pistas de las que debía, pero bueno, las X cofradías que hay en ese pueblo, que por cierto, unos trajes preciosos y súper bonitos, cuando acabamos la procesión, estamos entrando a la borriquita, al templo, y digo, bueno, que esto no acaba aquí, es decir, que os espero dentro, que ahora va a los oficios, ahora va la misa el domingo de Ramos y tal. Estaba la iglesia llena, pero la mayoría de los cofrades desaparecidos en combate. Es un trabajo que hemos de hacer, recuperar otra vez la fe en esa gente que está predispuesta, porque alguien que es cofrade tiene una pequeña puerta abierta a que eso se trabaje, y desde la iglesia lo que querríamos es empezar a trabajar eso, ¿no? Para recuperar a tantos jóvenes que están involucrados, ¿verdad? Pero sí, me da pena a mí como cura a veces cuando veo que... Hoy tengo una, por ejemplo, ¿no? A ver. Fernando, ¿ibas a decir? Sí, yo quería... Pues fíjate, hablando de lo de la borriquilla, que había sacado también aquí Javier lo del tema de la borriquilla, que se hizo por suscripción popular en los años 50, vino de Gerona y tal. Bueno, pues lo compraron entre todos los de Medina en los años 50. Fijaos en los años 50 cómo estaba la situación económica en Medina y en toda España, quiero decir, que era una situación complicada. Pues fijaos, esa gente, su granito de arena, si pudo poner, yo qué sé, 10 céntimos o 50 céntimos, vamos, de peseta, porque en aquella época eran las pesetas, pues fijaos, ese esfuerzo que harían, yo me fijo, no sé, los abuelos o los que fuera, de vosotros que tenéis familia aquí en Medina, fijaos, igual el esfuerzo que puedo hacer en ese momento, pues igual esa borriquilla de Medina de los años 50 tiene muchísimo más valor que cualquier otro paso de Gregorio Fernández o del mejor imaginero que pueda haber. Yo creo que más valor del propio pueblo, quiero decir. ¿Sabes lo que pasa? Que si lo cogiera Luis, te diría, yo estuve hace poco en una iglesia y cuando acabó la guerra civil, por dejar enterrar la iglesia, daban un donativo y les enterraron a los caídos de un lado en la iglesia, pero previo un donativo muy importante para restaurar las tallas. Es decir, todo tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, pero hay de todo en la vida. Exactamente, hay de todo en la vida. Entre otras cosas, había que preguntarse por qué se destruyeron tantas tallas y tantas iglesias se quemaron, por la otra parte. Quiero decir, que es que la historia de España la hemos de superar, porque es que seguimos todavía recordando cosas que creo que ninguno de los que estamos aquí las hemos vivido, pero todavía la mantenemos como vivo, ¿no? La España de la época de la guerra, A ver, que la iglesia de la guerra. Se puede hablar de esto, Yo creo que esto de
Yo no soy partidario de decir, yo no tengo un sentimiento, pero es la historia que hemos tenido. Claro. O sea, aquí hay dos cosas. Pero hemos Yo de no tengo aprender de ningún- ella, ¿no? Aprender. Claro, aprender. pero no es olvidarla. Y yo Claro, no quiero claro. olvidar mi historia. Yo no quiero olvidar lo que pasó. Dices, vale, si nosotros no lo hemos vivido. Bueno, no lo hemos vivido relativamente. Mis padres nacieron en la época posguerra, nacieron en la guerra, vivieron la posguerra, la época del hambre, y vivieron en una dictadura. Entonces, ahí el sentimiento religioso, y yo siempre digo, Castilla somos los más enfadados con aquella dictadura, porque nos dieron religión y hambre, porque las industrias se fueron a otros sitios. Entonces yo siempre me cabreo con lo de Castilla, la cuna de la fe. Nos dieron la fe, pero se llevaron las industrias al País Vasco y a Cataluña. Lo que quiero decir, yo nunca hablo con revisionismo de la historia. Sí que hablo de la historia porque está ahí y hay que hablar. No hablo ni con revisionismo, No, lo decía por ni la con mención. revanchismo, Claro, ni con nada de nada. la mención de pagar un donativo para restaurar imágenes o templos, ¿por qué? Porque previamente habían pasado otras cosas. Claro, pero bueno... Que esta también es triste porque forma parte de la Todo, historia. todo. Tenemos que ir poco a poco ya concluyendo, pero yo recuerdo hace años... Todos los templos se siguen pagando, muchos de ellos con fondos del ayuntamiento para que los templos se restauren. Por el episcopado, por lo mejor la Junta de Castilla y León, pero los ayuntamientos también ponen su granita de arena. Y en cuanto te vas a pueblos más pequeños que solo tienen una iglesia, es su sentimiento a la iglesia, y si tienen que ir a pintar la iglesia, lo sabes perfectamente. Ojalá fuera así, hermano, ojalá fuera así. Si tienen que ir a hacer cualquier cosa, o poner suscripciones o colectas, hombre, nosotros conocemos a los alcaldes de los pueblos pequeños Depende y qué siempre pueblo. están, pues más o menos siempre están preocupados por el patrimonio de su pueblo. Vamos Y a ir bueno, poco a poco. en esto él puede hablar más, Sí, pero no, todos no, los alcaldes pequeños están muy Concluyendo, preocupados. Luis, nos imaginemos ahora una época de año sin Semana Santa. ¿Cuál, perdona, Nos que no te- imaginemos que no hubiese Semana Santa, ¿qué sería de todo el mundo a la playa, por ejemplo, o a la montaña? ¿No? No ven vacaciones. No habría vacaciones. Ya he introducido otro tema para evitar el tema que habéis sacado. Un tema que a mí, yo me hago unas preguntas y prefiero que me la contesten ellos, ¿no? En la sociedad actual, en España hablo, mi pensamiento es que con muchos errores que se cometen, infinidad de cosas, nunca se ha vivido mejor de lo que se vive ahora. Ese es mi pensamiento, con todos los errores que se cometen, con todo esto. Pero sin embargo, veo que la gente no disfruta de ese bienestar. La gente se queja y que es un pueblo quejica, todo el día quejándonos, lamentándonos. Y digo, ¿qué sociedad es esta? Y yo lo uno a lo que tú estás diciendo, o sea, ¿qué sociedad que no sabemos, no sé si es la palabra agradecer, o disfrutar de una sociedad con muchos errores, pero que yo pienso que nunca se ha vivido mejor de lo que se vive ahora, y sin embargo la sociedad en general no es feliz. No es feliz. Con todo lo que tenemos, no es feliz. Y eso yo creo que va a unir a una falta de identidad, a una falta de ilusión, a una falta de fe, a falta de muchas cosas. Has introducido, Luis, un tema extraordinario, Claro. pensaría para otro debate, porque finalizando Bueno, estamos pues ahí le- hablando ahí le de la dejo. Semana Santa. Javier, ahora mismo como un hombre de medios de comunicación, vinculado con lo que es la economía de Medina, nos imaginamos, por ejemplo, que de repente desapareciese la Semana Santa, supondría un vacío para la población económica, social, No quiero. de identidad. A ver, cualquier Semana Santa que desapareciera en cualquier sitio económicamente sería un palo. Pero yo no quiero. ¿Sabes lo que pasa? Me fastidia mucho trasladar la Semana Santa a la parte económica, porque yo creo Claro, que la Semana Santa tiene... si nosotros hablamos de la Semana Santa de la parte económica, es como decir las rebajas de primavera del Corte Inglés, y esto no tiene nada que ver, no, son dos conceptos distintos. Y lo que decía Luis por un segundo son las leyes de Maxwell. La felicidad nunca se sabe hasta que se pierde, Claro. y la desgracia siempre en el momento que tú la tienes la sabes. Y las leyes de Maxwell dicen que todas las personas siempre tienen que tener un nivel de problemas, independientemente cuando tienes muchos problemas de verdad serios, o lo que desde fuera se ve como serio, es muy claro, pero si tú tienes cubiertas todas tus necesidades básicas, vas a seguir teniendo problemas, Sí. porque el ser humano tiene la necesidad de tener problemas. Sí. Estoy No de sé si acuerdo lo- con eso, no sé pero si- eso no me lleva pero- a que sea una sociedad
quejica, todo el día lamentándose, todo el día quejándose, todo el día... Por acabar un poco con el tema de la Semana Santa. Mira, la Semana Santa, los que hemos viajado por muchos sitios, hemos tenido la suerte de viajar por muchos sitios y no hemos tocado nada, cuando se separa hay una parte ortodoxa que no cree en las imágenes y demás, y estás allí, está huérfana, y quiero decir, la relevancia que tienen esas imágenes cuando sale, lo que logra hacer con el fervor popular. Tú te vas a países como Serbia, como Ucrania, y todos estos países con el tema ortodoxo, donde no existen imágenes, ¿vale?, y se queda muy huérfana. La gente sí tiene una liturgia, pero parece que esa gente, o yo por ejemplo que he vivido, he estado en Egipto cuando el cumpleaños de Mahoma y las veías con una pancarta porque no tienen figuras, claro, y las ves con una pancarta y todo detrás. ¿Sabes lo que pasa? Que tú la ves desde la emoción que te da una imagen o algo, sí, donde se fusiona la cultura, el arte, la pasión, y todo lo demás cuando lo vives en otros sitios, y yo he tenido la oportunidad de vivirlo en otros países, y tú lo ves desde tu punto de vista, ves la orfandad que tienen sus celebraciones, o desde tu punto de vista, esa orfandad que tienen esas celebraciones, y dices, joder, la Semana Santa es como un completo, como si el poliedro estuviera completamente hecho. Y da gusto, y bueno, y te sientes orgulloso de tu Semana Santa, más allá de la creencia, de tu fe, o de lo que quieras. Yo no sé, ¿entendéis, Javier, Luis, por ejemplo, a Fernando, que va cargando en hombros con una imagen? ¿Lo entendéis? Imagino que terminará con el hombro destrozado, con llagas posiblemente. ¿Eso lo entendéis o no, Javier, Luis? ¿Y entiendes a una persona que se sube a una montaña, claro, que está a 7 kilómetros, que se asfixia? ¿Y entiendes a una persona que se ha hecho 42 kilómetros el otro día y que le veo en urgencias con el talón y digo, pero ¿cómo te haces 42 kilómetros y está en urgencias con el talón y se va a tener que tirar una semana con el pie levantado? O viendo a 12 tíos corriendo detrás de un balón, o viendo 90 minutos así. Y que no. O pagar una entrada, pero y hacer cola. A ellos les pagan, a nosotros no. Exacto. No, bueno, yo creo que lo que decía, al final yo me quedo con que si tú te sientes bien, si tú te llena a ti, eso es lo más importante de todo, porque eso te ayuda muchísimo. El sentirte bien con algo que haces, si lo que necesitamos son más experiencias que nos llenen. Si hablabas de los problemas, lo que necesitamos son más retos que nos llenen, tanto laborales, pues en temas religiosos, pero también en temas de ayuda. Mañana una persona que le llene estar en una ONG, le vamos a decir algo, si a él le llena ayudar a los demás, ¿se puede sentir alguien mejor que habiendo ayudado a los demás irse a la cama que tú que has estado echando a lo mejor la partida de cartas? ¿Cómo se va a dormir igual después de estar 3 horas jugando a las cartas o habiendo hecho una colecta para ayudar a una familia que lo necesita? Cada uno lo que tiene que llenar esa parte de sentimientos y esa parte de emociones, que son lo que de verdad le da vida a la gente. Fernando, 30 segundos para ir concluyendo, ya acabamos con Juan. 30 segundos sobre la Semana Santa, el tema de hoy, folclore, religiosidad y lo que hemos dicho. Bueno, pues que yo me quedo con todo lo positivo, todo ese sentimiento, esa pasión y todos esos cofrades que en Medina, en Valladolid, en Santander o en cualquier otro sitio de España y del mundo, porque esto trasciende países, bueno, pues hacemos durante estos días, bueno, pues ese acto de fe, ese acto de hermanamiento, porque es mucho hermanamiento el que tenemos estos días, y bueno, pues desear a todos, bueno, pues una buena Semana Santa, y que la Semana Santa, como decía antes Luis, no sea solo estos 7 días, sino muchos más. Nosotros ya te digo que desde las cofradías son muchos días las que eso, y luego lo importante es que en el día a día nosotros con respecto al resto de personas o lo que sea, en el día a día hagamos esa muestra de bondad, de sentimiento, de ayuda, de solidaridad y de todos los valores positivos que muestra también la cultura cristiana y la cultura europea, evidentemente. Luis, 30 segundos para resumir. Pues yo solamente desear que el fervor de estos 7 días se continúe a lo largo de los 365 días del año, y eso haría de que este mundo fuera un poquito mejor de lo que es. Ese es mi deseo. Javier, 30 segundos. No, simplemente esperar que la gente pueda disfrutar, porque
La verdad es que hablamos del tiempo. Y decían, ¿por qué hablamos tanto? Porque, claro, prepararse el año. Y yo me quedo sobre todo con ver a los chavales preparando, tocando el tambor, y un día y otro día, y cómo cada día suenan mejor. Y los chicos están ilusionados. Pues le dices a un joven que se tiene que pasar no sé cuántas semanas ahora cogiendo, y me voy a casa y les veo dando vueltas a los hombres. Entonces, eso te hace mucha ilusión, porque la ilusión de los demás se te traslada, y tú ver a la gente feliz, al final la gente que es feliz traslada felicidad. Juan, 30 segundos, Juan Molina, para concluir. Decirle a un cura 30 segundos es todo un reto. No, yo querría agradecer realmente a todos los cofrades y a toda la gente que hace posible la Semana Santa, porque yo no me imagino sin Semana Santa, la verdad, ¿no? Para nosotros es una riqueza de nuestro pueblo, de nuestra cultura. Y sí, una invitación, aparte del agradecimiento, la invitación a que aquellos que lo viven con tanta ilusión, con tanta pasión, con tanto fervor, que se den cuenta que eso solamente es como cuando, ¿sabes? Cuando pasas por una casa que están preparando una barbacoa y tú pasas y lo hueles y dices, madre mía, ¿no? Mi madre siempre dice, cuando yo llego a casa y digo, qué bien huele, mi madre siempre dice, mejor sabrá, ¿no? Entonces, que decirle a todos los que portan las imágenes, salen en las cofradías, eso es el olor. Pero mejor sabrá cuando descubras al Cristo real y a la Virgen real que hay detrás de esas imágenes que tú tanto amas y que tanto te identificas, y que ojalá, como decía Luis, que estoy totalmente de acuerdo, que se prolongue durante el resto del año viviendo la fe que te transforma como persona y te hace mejor y hace al mundo mejor. O sea que un aplauso a todos los que se dedican a cuidar la Semana Santa y a tanto sacrificio, que lo hay. Gracias, Fernando, Javier, Juan, Luis, hasta otra ocasión. Gracias. Gracias.